están? Ok, ¿cómo están? Muy buenas noches. Quiero agradecerles la transmisión pasada, tuvimos muy buena aceptación. Y salieron por ahí algunas dudas que vamos a ir resolviendo en esto de la travesía, ¿no? Para poder hacer una tesis. Un saludo también al maestro Juan de la Normal de San Cristóbal, que nos escribió en la tarde. Bueno, también por ahí el doctor Bastiani nos escribió de la Universidad Pedagógica Nacional y también ahí de la UNICH, ¿no? Entonces, bueno, la clase pasada, la charla pasada, quedamos en que antes de elegir algún tema, antes de empezar a plantear de empezar a hacer un planteamiento del problema, de construir objetivos o preguntas de investigación, íbamos a revisar investigaciones en artículos científicos y también íbamos a revisar tesis, ¿no? Entonces, pues una vez que ya revisen esto en torno a la temática que hayan hecho, hablamos también del DOI, ¿se acuerdan? Del Digital Object Identifier, en español es objeto digital identificador, que los puede llevar a revistas indexadas de todo el mundo, gratuitas. Hablamos del sistema CIBE de ECOSUR. Ya una vez teniendo la temática, pues se van a dar cuenta que hay objetivos, hay preguntas diferentes maneras pues de abordar una investigación. Pero, bueno, la charla de hoy tiene que ver con pensar en global. ¿Qué es pensar en global? A veces entramos a la maestría, ya sea pública o privada, o al doctorado, o a la licenciatura, y vamos pensando de manera unidimensional, o sea, vamos así como caballos herreros, ¿no? Caminando, pero no pensamos de manera global en la tesis. Pensamos que tenemos que ir terminando capítulo tras capítulo. Yo creo que una manera importante de poder ver tu tesis es hacer un pequeño cuadro en una hoja y poner tus preguntas de investigación de un lado, poner tus objetivos, poner tu perspectiva teórica y poner tu metodología, ¿no? Si tú piensas de esta manera, vas a tener pues mucho mayor comprensión y claridad de lo que quieres hacer. A veces vamos avanzando con objetivos, con preguntas de investigación, pero resulta que cuando tú llegas a la metodología, te das cuenta de que es inaplicable, ¿no? Entonces tú tienes que ver cómo si esta metodología es probable que la puedes utilizar para poder contestar estas preguntas de investigación. Yo quisiera iniciar viendo esta visión global con un libro. Fíjate, aquí tengo unos libros interesantes. Este libro se llama La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. Él se encarga de hablar en uno de estos apartados de los paradigmas. Yo creo que es muy importante que empieces a pensar antes de escribir cualquier cosa sobre el paradigma de tu tesis. Y el paradigma en diferentes escalas. El paradigma es una palabra que ha ido cambiando históricamente. Sócrates la utilizaba como el discurso. Una persona que se encuentra arriba en una especie de escenario emitiendo un discurso hacia una serie de escuchas, pues entonces se está proyectando una tesis y se está proyectando un paradigma. Esta era una de las definiciones de paradigma que se tenía. Pero Thomas Kuhn dice que existen como grupos de científicos que se juntan. Estos grupos de científicos dicen, bueno, vamos a trabajar de esta manera la investigación, las temáticas,
Y ya trabajando en esto, pues se crea una especie como de grupo de investigación o paradigma. Es un conjunto de investigadores que van trabajando en una misma dirección. Thomas Kuhn advierte que estos paradigmas pues también tienen un poco de política, ¿no? Porque pues somos seres humanos y los seres humanos tienden a politizar en algún momento. Entonces, de ahí un alumno de él, que se llama Lakatos, habla de sistemas de investigación. Ellos plantean que los sistemas de investigación, cuando se va creando una forma de investigar, una temática de investigación, va creciendo, pero llega un punto donde llega un nuevo paradigma y lo tumba al otro. Y queda como para los anales históricos de la investigación científica, y es algo importante. Sin embargo, hay un asesor en la UNACH, aquí de Chiapas, se llama Carlos Rincón Ramírez. Tiene un libro que se llama Estructuras de Poder en la Producción del Conocimiento Académico. Este libro me parece que es fundamental y retoma ideas de los paradigmas. Resulta que no necesariamente son formas de investigación, sino que son grupos políticos o tribus académicas, es la manera como menciona este autor. Son tribus académicas que, bueno, van diciendo cómo se debe de investigar y se van jaloneando, ¿no? ¿Por qué me estoy aventando todo este preámbulo? ¿Qué tiene que ver con la tesis? Es que pensar de manera global tiene que ver con esto. Tú tienes que observar a tus docentes de maestría, de doctorado, de licenciatura y entender cuál es pues, su grupo, su tribu académica, cuál es su paradigma, cuál es la temática que están revisando para que tú te acerques a él. Si no, vas a llegar a acercarte con personas que te van a frustrar y no van a permitir que tu tema de investigación salga a flote. Existirán profesores que manejan la etnografía, es decir, si vamos a la UNACH, estudios interculturales, la maestría esta del CONACYT, si hay profesores que agarran y dicen, bueno, vamos a hacer etnografía, y la etnografía tiene toda una manera de poder ir al campo a recuperar la información y tiene toda una estructura, una metodología. Pero digamos que hay gente que no le gusta, hay investigadores que dicen, no, yo quiero narrativa. Entonces, tú tienes que ver qué investigadores son los que son más afines a la metodología que tú gustas, que tú quieres, que tú prefieres, y de ahí irte cuadrando. Ojo, mucho ojo. Así como existe esto de la metodología, hay una verdad triste, que es que, bueno, los docentes pues tienen su tiempo completo, tienen base, llegan ahí por contrato. Entonces, si les llegan muchos alumnos con diferentes perspectivas teóricas, de diferentes autores, en el caso de lo social, híjole, los vas a poner a leer miles de libros, ¿no? Porque tienen que atender a todos. Y esto no sucede. Debería ser así, pero desgraciadamente no lo es. Entonces, generalmente, cada autor pues trae, o cada profesor trae una perspectiva teórica o una creencia teórica con la que te va a tratar de jalar y te vas a tener que ir en esa dirección. Entonces, por ejemplo, si un autor, para los de psicología educativa, los de psicología, le gusta esta onda de Vygotsky, se va a quedar ahí. Si otro autor le gusta más hablar de neoconductismo, se va a quedar en esa área. O si otro le gusta Piaget, o en la parte social, si prefiere Manuel Castel en lugar de Manuel Wallenstein, pues vas a tener que enfrentarte con estas problemáticas, y es muy difícil pelearte con el docente o imponerle. Existen dos posturas que puedes tener con los catedráticos. Yo he conocido investigadores de CONACYT, por ejemplo, le mando un saludo a la maestra Levi Román, que está ahí en Comitán, egresó de la maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos, y los profesores no querían que ella hablara de
me parece que ella trabajaba sobre el bosque urbano, por ejemplo, que era un concepto que pues es una perspectiva teórica que no le agradaba a los investigadores de UNICACH, ¿no? Entonces, ella estuvo peleando, pero debes de saber que si te vas a casar con esa idea, que si realmente tienes esa intención, pues los investigadores o los maestros te van a tratar de quebrar y llevar a su área teórica, ¿no? Entonces tienes que ser muy consciente de que vas a tener estas problemáticas todo el tiempo y toda la maestría, y hay puntos donde tienes que presentarte en coloquios o tienes que presentarte en avances de tesis que pues estás como situaciones de riesgos porque no sabes cómo va a actuar el docente que te está pidiendo que te cambies a otro lado, ¿no? En el caso de mi compañera, pues revisó a investigadores españoles y se contactó con ellos. Eso es importante. Tú puedes contactarte, los investigadores están vivos, llevas, les hablas, les mandas un correo, ellos te contestan. Y gracias a la asesoría de un investigador español me parece que pudo salir adelante, pero con muchos traspiés. Y otros deciden, pues, ¿sabe qué, profesor? Yo voy a cambiar de metodología a lo que usted maneja. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque sería muy importante que le dieras un sondeo a cuáles son las ideas o los paradigmas o los métodos que utiliza cada uno de tus profesores, porque de ellos va a depender que tú puedas salir a flote con tu tesis. Yo lo dije en la sesión pasada, esto es algo psicológico. Entonces necesitas estar con un estado de ánimo muy fuerte para poder terminar la tesis. Cualquier desánimo te puede costar meses, te puede costar hasta años, ¿no? Entonces es importante plantear esto. Generalmente siempre hay lectores, o sea, hay un director de tesis, un codirector y algunos lectores. Es importante también porque esto es una verdad, aunque lo nieguen los profesores. Aquí lo dice la literatura. Existen tribus académicas. No tomes lectores o tomes codirectores que no tengan que ver con tu asesor de tesis. Porque si tienen ideas contrarias, si hasta voy a hacer así, son de tribus académicas distintas, es muy probable que te corten, que te retrasen y que sucedan una serie de situaciones que tú no quieres. Debes ser inteligente y pensar de manera global. ¿Qué profesor me conviene? ¿Con quién soy más empático para la perspectiva teórica? ¿Qué metodología me gusta? Tienes que pensar de esta manera para poder acercarte a algún docente que sea correcto, ¿no? Y ya te acercas a este docente y seguramente lo vas a llegar a buen puerto. Manuel, un saludo, cómo no, qué bueno que estás aquí acompañándonos esta noche de metodología. Bueno, estamos hablando de pensar de manera global y estamos hablando de paradigmas. Entonces tendríamos que ver y medir a nuestros profesores, pensar un poco más maliciosamente. Te voy a poner un ejemplo. Hay docentes más jóvenes que están de acuerdo con hacer investigación cuantitativa, cualitativa, estos diseños mixtos. Hay docentes que de plano te dicen que esto no se puede, ¿no? Entonces, debes de buscar como los docentes o los lectores que son más afines a determinado tipo de investigación, porque si no te vas a meter en problemáticas fuertes que no queremos entrar. Bueno, si tú vas a hacer un planteamiento de problema cuantitativo, pues en la revisión de tesis vas a ver que al final lo que tienes que hacer es negar o a dar positivo a una tesis, ¿no? O a una hipótesis. Construyes una hipótesis y dices, esto es lo que va a pasar, y dices, bueno, ¿va a pasar o no va a pasar, no? Y la investigación se va a basar en decir si es posible que la hipótesis sea cierta. Y si en la investigación llega a ser falsa, pues de todas maneras ya existe la investigación y la tesis es válida. Generalmente este tipo de investigaciones están en el área de las ciencias naturales. Por ejemplo, la biología, por ejemplo, la ecología, la física, la química. Todas estas áreas van a trabajar en estas problemáticas. Y en las ciencias sociales, pues se puede utilizar la parte cuantitativa, pero nos vamos a basar mucho en cómo aplicar a los fenómenos sociales la estadística, siempre manejando una hipótesis.
Me parece que esta es como la parte más sencilla porque el planteamiento del problema pues debe ser muy concreto, muy directo. La pregunta de investigación pues va a ser muy clara y puedes hablar, por ejemplo, de deserción escolar en una escuela y manejar variables y hacer ahí algunas hipótesis, y ese es un planteamiento como más sencillo. No sencillo me refiero a que es algo fácil, sino realizar una investigación cuantitativa tiene todo un procedimiento complejo, pero en el planteamiento del problema es concreto. En la parte cualitativa estamos como el planteamiento del problema se va moldeando, incluso puedes seguir tu investigación, los objetivos pueden ir cambiando, puedes agregar y mover cosas. ¿Por qué? Porque te estás acercando a un contexto social y empiezas a ver cosas que suceden, cambian los objetos de estudio, porque ya en la realidad pues hay otra cosa. Una cosa es lo que nosotros estamos planeando aquí y otra cosa es lo que realmente sucede en el campo. Yo a mis alumnos, por ejemplo, a algunos alumnos que estábamos trabajando con los famosos educadores de calle, estos educadores que van a las plazas públicas y a los mercados a dar clases, pues yo les pude haber pedido un planteamiento del problema y les pude haber dicho, bueno, pues caractericen San Cristóbal, que ahí están esos educadores, bajen la información de los educadores de calle, hagan unas preguntas y unos objetivos. Bueno, antes de eso, yo prefiero que vayan al campo, que te acerques al campo, porque si no te acercas al campo, no vas a entender lo que está sucediendo. Entonces, yo me he llevado alumnos y hacemos trabajo de campo, hacemos observaciones en el diario, nos sentamos a ver qué está sucediendo, a platicar con los educadores de calle, con los maestros, con los diferentes actores que están en torno a ese contexto. Y de ahí los alumnos van sacando sus objetivos, van sacando sus preguntas de investigación y van construyendo su planteamiento del problema. Entonces, a mí me parece que si lo primero que tienes que hacer es ir a buscar esa literatura, esas tesis, esas investigaciones sobre la temática que quieres hablar, la segunda fase es ir al campo, ir a la realidad a ver qué sucede, tomar fotos, observar, preguntar, palpar. Lo que le llaman mucho es el vagabundeo, ¿no? Ir a vagabundear, observar, y vas a ver que vas a tener muchísima claridad en tu investigación si llegas a esto. Fíjate, estamos hablando del paradigma cuantitativo y del paradigma cualitativo, que es algo que tú tienes que elegir. Los objetos de estudio, o sea, lo que tú vas a estudiar, si es cuantitativo, le vamos a llamar que es un objeto nomotético. Nomotético es algo que es palpable, que la realidad existe. Vamos a suponer que un investigador quiere revisar la cadena alimenticia de una rana en un ecosistema. Entonces va a llegar a observar, pero la rana por instinto se mueve en un campo, tiene ciertos comportamientos que no se van a cambiar. Entonces puedes aplicar estadística y puedes hasta hacer predicciones sobre la población y hacer una serie de cosas muy interesantes. Pero este estudio pues es nomotético, pues porque ahí está la rana, ¿no? Y ahí están las variables. Sin embargo, por ejemplo, quien quiere estudiar cómo cambió la democracia, por ejemplo, del gobierno de Peña Nieto a López Obrador. Hablar de democracia es algo muy cualitativo. Tendrías que pensar que tu objeto de estudio no es nomotético, es ideográfico. Ideográfico tendrá que ver con las ideas, ¿no? Decir, bueno, democracia, ay caray, ¿cómo defino democracia? No es lo mismo decir democracia en Corea del Norte que decir democracia en México, que irte a hablar de democracia con los griegos, ¿no? Entonces, esto es importante irlo planteando, ¿no? Tu objeto de estudio. Yo imagino, si eres investigador social, educador, pues entonces te irías a un objeto de estudio ideográfico que tiene que ver con esta construcción de las ideas. Bueno,
Una vez que podemos plantear este objeto de estudio, pues tendremos que pensar en hacernos algunas preguntas. Estas preguntas nos van a ir orientando para poder plantear nuestro problema. Algo importante también de decir es que hay un debate, Marilyn Cochrane es una de las que habla mucho de este debate, ahí voy a postear alguna literatura de ella, que por ejemplo los profesores que dan clases y hacen investigación de su docencia o de su aula, o sea, los maestros que hacen investigación de sí mismo, o la gente que hace investigación por la autoetnografía desde su experiencia, hay una serie de gente que dice que esto no es investigación, que el investigador debe venir de fuera y observar. Entonces, tú vas a entender que hay literatura para todo. Tú tienes que hacerte de un aparato, decir, bueno, yo voy a estudiar un aula, voy a estudiar mi docencia, o voy a estudiar esto de manera global. Entonces tendrías que pensar hacia dónde irte para empezar a agarrar esta literatura. Y lógicamente va a haber, en los coloquios, va a haber doctores pues, que te van a decir que no, te van a citar autores, pero tú siempre debes de fundamentarte. No, siguiendo a fulanito de tal, esto también es investigación y es considerado esto, para que te puedas defender. Necesitas una serie de teóricos que te digan dónde está tu contexto. Lo que quiero decirte es que si tú eres maestro, que si tú eres un psicólogo educativo y vas a estudiar un aula o vas a estudiar tu práctica, o eres un sociólogo que va a estudiar alguna cultura desde su autoetnografía, pues es muy válido, pero tienes que armarte de esos autores que lo sustentan, porque vas a tener réplicas en tus coloquios y tienes que contestar. Y no puedes decir, ay, pues es que mi asesor me dijo, no, tienes que contestar con la literatura. Bueno, yo tengo aquí algunas ideas, ¿no? Estaba pensando también que si tú pones tus preguntas de investigación y tus objetivos, deberíamos pensar en cómo voy a recopilar esos datos, si es cuantitativo o cómo voy a juntar esa información si estamos hablando de una investigación o cualitativa. Entonces, ¿cómo los voy a juntar? Esto me va a ayudar como para tener el alcance. Hace unos días platicaba con una periodista que quería ser investigadora, que me decía, bueno, lo que pasa es que yo estoy estudiando los desplazamientos forzados de ciertas comunidades en los Altos de Chiapas. Fíjate qué interesante, los desplazamientos forzados. Es un tema de investigación muy interesante. Cuando se hace el primer acercamiento y se empieza a hacer el sondeo, pues hay uno se empieza a hacer como hipótesis de trabajo. Ojo, ¿no? Hipótesis de trabajo es para ciencias sociales. Son como cuestionamientos, preguntas, supuestos. Y decir, bueno, lo que pasa es que es el problema religioso, ¿no? Aquí hay adventistas, aquí hay católicos y por eso se están separando en tales comunidades. O es porque en tal lugar son zapatistas y en otros son partidistas o pertenecen a grupos del choque como la CIOAC, y se empiezan a hacer como hipótesis, se empiezan a hacer cuestionamientos, pero ya entrando y platicando descubren que hay células pues del crimen organizado, ¿no? Del narcotráfico ahí. ¡Ojo! Tienes que pensar si le vas a entrar al toro o no le vas a entrar y hasta dónde puedes alcanzarlo. No, por ejemplo, si hay grupos de narcotráfico, no te vas a estar metiendo en situaciones que te lleven a un riesgo, ¿no? Tienes que saber hacia dónde ir. Entonces ahí es de tomar decisiones. Tal vez, si yo tengo acceso a diferentes actores sociales de ese contexto, pueda tener entrevistas etnográficas o entrevistas en profundidad y no tanto meterme yo a la comunidad, y con eso puedo sacar mi investigación. O decidir, simplemente pues no voy a entrar ahí porque pues es peligroso y atenta contra mi persona, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde empiezas a pensar en tu tema, en tus objetivos, y empiezas a pensar también en la metodología y en los instrumentos que vas a aplicar. Por ejemplo, hay quien habla de, no sé,
de su relato, de su práctica profesional, quiere hacer una investigación propia, ¿no? Hay una maestría en UPER que se llama Maestría en Educación Básica y la narrativa también se usa en otras maestrías. Tendrías que ver, bueno, si estoy frente a grupo dando clases, porque si no estoy frente a grupo, pues no podré hacer esta investigación, ¿no? Entonces, tienes que pensar en tus alcances. Si soy profesor de la Secretaría de Educación Pública y voy a hacer investigación, voy a investigar tal escuela en tal comunidad. Pero fíjate que yo estoy en tal lugar y quiero hacer mi cadena de cambio porque quiero acercarme a la ciudad. Entonces cada 6 meses estoy moviéndome de escuelas. Si voy a hacer investigación, tengo que pensar que al menos en 2 años no me voy a mover de ahí, ¿no? Entonces esto hay que irlo previendo. Esto es pensar de manera global. Fíjate, estamos juntando tus preguntas de investigación, estamos juntando tus objetivos con cómo voy a recopilar esa información, ¿no? Entonces es preciso, es necesario que empieces tú a pensar en eso para que puedas llevar a cabo tu investigación. Fíjate, no voy capítulo 1, no voy capítulo 2 como en línea recta, sino voy pensando de manera salteada. Fíjate, objetivos, preguntas de investigación, veo cómo puedo recoger mi información. Esto lo estoy pensando en mi pizarrón, en una hoja, estoy como diseñando, vaya, ¿no? Cuando me acerco entonces a la perspectiva teórica, vas a decir, bueno, tengo estas preguntas, este objetivo, tengo estos instrumentos para recoger mi información o mis datos, ¿qué perspectiva teórica voy a usar? Si vas a hacer una investigación cuantitativa, pues vas a utilizar elementos teórico-conceptuales, que son como los conceptos principales para poder abordar determinada investigación. Pero en las ciencias sociales existe una perspectiva teórica social. Tienes que buscar un autor que interprete la realidad. Y aquí empieza lo interesante. Hay libros que tú los lees y el autor te plantea como que las ideas que están en este libro son generales, aplican para toda una realidad. Y hay libros que tú los lees y solo hablan parcialmente de la realidad. Esto se llama teoría de largo alcance, de medio alcance y de corto alcance. Tú tienes que pensar qué tipo de teoría vas a utilizar para empezar a entrarle a tu investigación. Es muy interesante que si tú estás jugando con esto de los objetivos, con los instrumentos, y ya estás viendo tu perspectiva teórica, ni siquiera estás empezando a escribir la tesis, sino te estás dando una idea para que cuando entres tengas una visión global, pensar de manera global. Vamos a hablar de un autor social para que me entiendan esto de las diferentes teorías. Cuando entren a hablar de perspectiva teórica, si nosotros hablamos en el caso de los sociólogos o de los historiadores, de Immanuel Wallenstein, que es un señor que hace una teoría que se llama Sistema Mundo, van a entender que esta teoría es de largo alcance, lo que muchos le llaman hipersistematicismo. Es una teoría que abarca todos los movimientos sociales y trata de explicar toda la realidad del mundo. El problema es que cuando tú lees este tipo de teorías y vas al campo, de pronto como que no cuadra. Te das cuenta que lo que dice el autor no sucede en el contexto. Entonces, tienes que pensar en qué autor es el que más te cuadra la realidad. La perspectiva teórica no la vas a conseguir porque te gusta algún autor, porque te lata algo, sino la vas a conseguir yendo al campo, viendo qué está sucediendo en la realidad, y de ahí tratar de decir, bueno, qué teoría se acerca más a lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que en algunas de las investigaciones que yo he hecho, he utilizado teoría de largo alcance, pero me ha costado mucho poder cuadrar la teoría a la realidad. A veces sí es un poco forzado. Por ejemplo, yo hablaba como de los movimientos sociales
y decía que en el 68, porque es algo que dice el sistema mundo de Wallenstein, surgen estos nuevos movimientos como el feminismo, como el indigenismo, como los movimientos civiles, como los movimientos que hablan de la protección de los animales y de la fauna y de la flora. Y ahí tratas como de cuadrarlo en la fecha, pero luego te das cuenta que no muy cuadra en ciertos contextos de la realidad. La teoría de corto y mediano alcance es una teoría que se va a cuadrar más a lo que tú buscas tal vez, ¿no? Un ejemplo de teoría de corto alcance podría ser la teoría fundamentada, que es donde tú empiezas a investigar y empiezas tú a hacer tu propia teoría de las observaciones y de la sistematización de la información que estés haciendo. Entonces, creo que es importante, fíjate, vas a ver tus objetivos y tu pregunta de investigación, vas a ver tu metodología, pero más importante, cómo vas a recoger esta información, estos datos, y vas a ver tu perspectiva teórica para entender si hay de largo, de corto y de mediano alcance, qué es lo que puedes usar, qué te conviene, pero desgraciadamente tribus académicas. Tienes que preguntar con los profesores para ver qué paradigmas dominan, hacia dónde van, para que tú puedas empezar a trabajar sobre esto. Cuando alguien te pregunte de qué trata tu investigación, si tú tienes claras tus preguntas, tus objetivos, tu metodología y tu perspectiva teórica, aunque sea así en un pequeño gráfico, tienes claridad en tu investigación. Uno se da cuenta cuando alguien no tiene claridad en su investigación. ¿Por qué? Porque vas por capítulos. Es que voy a caracterizar San Cristóbal, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero realmente no sabes exactamente hacia dónde vas. El profesor, tú debes de preguntarle que logres empatar todos estos campos para que puedas ir trabajando. Entonces tendrías que escribir de manera salteada. No puedes escribir de manera lineal, pues porque vas a empezar a meterte en problemas, ¿no? Y no vas a terminar como muy bien. Bueno, hay sobre la redacción. ¿Cómo vas a hacer esto de la redacción? Hay un debate aquí porque, por ejemplo, en la metodología hay una técnica donde dices qué es metodología y tú lo escribes, qué es investigación, qué es observación, qué es diario de campo, qué es etnografía, por ejemplo, y empiezas a describir y a hablar, sustentándote en los libros, qué es cada cosa. Muchos investigadores dicen que esto no es necesario, que solamente tienes que decir cómo lo vas a aplicar. La realidad es que sí es necesario que definas tus instrumentos, porque no es lo mismo tomar un instrumento de recogida de información de un libro del Ciesas, ¿no? Que tienen un paradigma totalmente diferente, una manera de trabajar diferente, a que agarres, por ejemplo, un libro de Hammersley y Atkinson, ¿no? Hay como muchas maneras de abordar el instrumento metodológico con el que recoges la información. Entonces es muy importante que definas el instrumento, definas etnografía, pero etnografía ¿de quién? No es lo mismo hacer etnografía pensando que eres estudiando en la UPN o hacer etnografía en el CESMECA, ¿no? Son cosas como diferentes. Entonces tienes que pensar un poco en cómo vas a definir tus instrumentos, porque de esa definición es cómo lo vas a aplicar. Lógicamente, en la metodología no solamente vas a estar definiendo, sino que vas a estar diciendo cómo lo vas a aplicar en tu investigación. Por eso tienes tus objetivos y tu pregunta de investigación. Me pregunta Samuel Sabino, ¿cómo hacer el proceso de recuperación de realidad sin que esté previsto en alguna teoría por un autor? Ese es un punto muy, muy interesante. Existen, se llama teoría fundamentada. Hay por ahí 4 manuales que puedes utilizar para poder usar teoría fundamentada. La teoría fundamentada tendría que ver con teoría de corto alcance. Me parece, voy a tratar de subir a Fáctico alguna literatura
que la teoría fundamentada se está utilizando en la maestría en estudios interculturales estudios culturales de la UNACH. Ahí he visto que están utilizando esta investigación. Entonces déjame ver y te consigo algunos PDFs. Les voy a decir algo interesante. Existen libros que están de manera gratuita, pero leer metodología cuesta mucho dinero. Los libros son caros. Un libro de metodología te puede costar de 700 hasta 2,000 pesos, ¿no? Entonces hay que hacer el cochinito entre todos y ir comprando y sacar, ir pasándonos los libros. Pero déjame ver, tengo algo ahí de teoría fundamentada, con gusto te lo paso. En la teoría fundamentada es, en lugar de buscar un teórico que se empate a la realidad o a la realidad que tú tienes, tú vas y vas haciendo una serie de anotaciones en tu diario de campo y vas haciendo una serie de como premisas, y estas premisas las vas corroborando con el trasfondo de la investigación y vas escribiendo en tu perspectiva teórica estas premisas y creas tu propia teoría. Esto es importantísimo. El doctor Juan, ahí en la UPN, que le mandamos saludos iniciando el programa, él decía que no deberíamos estar citando autores, ¿no? Que deberíamos escribir de nuestra experiencia, de lo que nosotros vivimos. Y es súper interesante porque, bueno, él escribía sin APA y sin citas y hacía una investigación bastante novedosa e interesante, basado en esto de no estar empatando teóricos. ¿Cómo trascender a la teoría para poder investigar una realidad sin pretender solo corroborar la teoría en el campo o universo a trabajar? Pues es esto que te decía, ¿no? Cuando tú haces teoría fundamentada, no necesitas comprobar nada. O sea, no es decir, es que Immanuel Wallerstein o Immanuel Castell dijo esto y lo tengo que empatar a la realidad. En teoría fundamentada no tienes que hacer eso, sino ir y tú mismo vas a generar esa teoría. Y déjame, voy a subir libros para que en la próxima sesión que tengamos, en la próxima charla, puedas tener algo de teoría fundamentada a la mano. No te digo ahora, o sea, te lo digo de manera de a grosso modo, porque dependiendo del autor hay diferentes maneras de entrarle, y también dependiendo como la investigación o el tema de tesis que estés manejando, ¿no? Entonces, bueno, fue unas preguntas interesantes. ¿Por qué? Pues porque ya ven cómo nuestro escucha, ¿no?, que nos estaba aquí preguntando, pues ya está pensando en una teoría de corto alcance. Entonces, en tu investigación debes de pensar en hacia dónde vas a llevar tu teoría, y de ahí empezar a partir. Les voy a contar una anécdota por esto de las tribus académicas. A veces, y como que idolatramos o admiramos a los investigadores. Yo, por ejemplo, tenía una investigadora que yo admiraba mucho, que se llama Luisa de la Garza, de Sesmeca, ¿no? Leí sus libros sobre el gobierno mexicano, y cuando me acerqué a ella para tratar de hacer el doctorado ahí, me sorprendieron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde que llegas, yo iba a hablar de zapatismo, por eso es importante que te digo que tantees al investigador, y ella me decía que si tenía un permiso de la Junta del Buen Gobierno, que si no me daban el permiso a los zapatistas, no podía yo investigar, ¿no? Que tenía que yo llevar un papel. Aquí también empiezan como los dilemas éticos. Tienes que pensar si realmente tienes el alcance. Ahorita hay una nueva tendencia donde se trata de que los investigadores de ciertos grupos, sobre todo indígenas, ellos mismos hagan su propia investigación, y ya la gente de fuera no la están aceptando. Entonces, si a ti te interesa, o sea, debes de ser firme y debes de ir, y lógicamente te van a